Cuando nosotros escuchamos el término idolatría, pensamos inmediatamente en una imagen, en una estatua y en personas postrándose delante de ella, ¿verdad que sí? Y ciertamente eso es idolatría, pero no es, hermanos, todo lo que significa la idolatría. El concepto más amplio de idolatría, para que lo tengan en mente, y si no tienen que anotar, lo pueden escribir cuando subamos la grabación al canal, es cualquier cosa, ojo con eso, cualquier cosa, cualquier pensamiento o cualquier persona que desplaza a Dios del primer lugar que debe tener en nuestras vidas. Lo repito, cualquier cosa, cualquier pensamiento o cualquier persona que desplace a Dios del primer lugar que debe tener en la vida del creyente, eso es idolatría. Por eso el primer mandamiento en la Iglesia Católica Romana dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No dice nada más, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como en la Biblia de nosotros, sino que en la de ellos se entiende más claro que una cosa puede convertirse en un ídolo y esa persona puede estar cometiendo el pecado de idolatría. Si tú amas a algo o a alguien más que a Dios, entonces tienes un ídolo. Dice Pablo que el anticristo hace precisamente esto. Dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, pues eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Y a diferencia del anticristo, que va a ser una persona y que se siente en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, nosotros, hermanos, somos quienes ponemos cosas, pensamientos y personas en el lugar de Dios. Los ponemos nosotros. Por eso los católicos, hermanos, al amar más a María, aunque no la consideren como una diosa, están cometiendo idolatría con ella. ¿Por qué? Porque a ella le piden, a ella le cantan, a ella le rezan el rosario, a ella todo gira el catolicismo alrededor de la Virgen María y la convierten por eso en un ídolo. Ahora, sabiendo esto, hermanos, no debemos ignorar que aunque los cristianos ya hemos nacido de nuevo, de todas maneras seguimos teniendo un cuerpo de carne con tendencias pecaminosas que van a tratar de arrastrarnos hacia los mismos pecados que cometíamos en nuestra vida pasada, aunque a veces de formas diferentes. Acuérdense que leímos la semana pasada que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 11, si lo quieren buscar, si no yo se los leo, dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué está diciendo Pedro? Que hay deseos en nuestros cuerpos de carne. Y esos deseos, hermanos, son malignos y nosotros tenemos que luchar contra ellos. Ahora, ¿es esta maldad en el cristiano la que provoca que haya problemas en las congregaciones? Dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros, es decir, la maldad que está en su cuerpo? ¿No es cierto, dice Santiago, que se están peleando por la maldad que mora todavía en sus cuerpos de carne? ¿Cuál es esa maldad? La codicia, la envidia, el estar compitiendo a ver quién es más que el otro, ¿verdad? Dice Santiago en el versículo 2:
codician y no tienen, matan y arden de envidia. Y uno aquí dice, ¿matan? ¿Cómo que matan? Santiago tiene en mente, hermanos, el sermón del monte. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, oyeron que fue dicho no matarán? Y cualquiera que mate a alguien va a ser culpable de juicio. Pero yo les digo que el que se enoja con su hermano es un homicida. Y Santiago está hablando de que en las congregaciones hay codicia, gente que quiere lo del otro, gente que se pelea con los hermanos. Dice, matáis y ardéis, de envidia, hermanos que están envidiando ciertas cosas y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Búsquenme, hermanos, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, acuérdense que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas, hermanos. 5, versículo 15, el apóstol Pablo nos va a dar una lista un poco más amplia de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, el apóstol Pablo nos va a decir qué es lo que está morando en nuestros cuerpos de carne. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿a quién le está hablando, hermanos? ¿Al mundo? A los cristianos. ¿Qué estaban haciendo los cristianos en Galacia? Peleándose, hermanos. Y Pablo les dice, pero si se muerden y se comen unos con otros, miren también que no se consuman unos a otros. Dice el 16, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada, hermanos? Podemos andar según el espíritu, oyendo la palabra y llevándola a cabo, o podemos andar según la carne, viniendo a los cultos, oímos la palabra y no hacemos nada. Porque el deseo de la carne, dice Pablo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora fíjense bien el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense bien, hermanos, pongan atención lo que está morando en sus cuerpos. Estas cositas que va a decir el apóstol Pablo están morando en los cuerpos de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes tienen que pelear contra esos deseos que están en ustedes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hermanos. Idolatría, vamos a hacer una pequeña pausa ahí para entender que en nuestros cuerpos sigue habiendo todavía tendencias idólatras, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Se acuerdan que estaba diciendo ahorita Santiago? Contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios. Está hablando de los mismos homicidios que ya dijimos de Santiago. Pleitos, gente que odia a su hermano. Dice homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ojo con esto, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No van a heredar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que pueden decir, bueno, yo ciertamente no me comporto como un cristiano, se me olvida la palabra, no estudio la Biblia, no oro, no sirvo, no amo a mi prójimo, no perdono, pero como quiera yo ya creí en Jesús y yo ya soy salvo.
Dice aquí la Biblia, hermanos, que no. Que usted puede decir que creyó en Jesús y que ya es salvo y ya se bautizó, pero si usted practica todas estas cosas todos los días, a eso se refiere practicar: celos, envidias, pleitos, iras, contiendas, divisiones, envidias, todas las que vienen ahí, se las dejo de tarea. Usted puede vivir 5, 10, 15, 20 años como supuesto cristiano, al final usted no va a heredar el reino de Dios. Pero yo creí, yo me bauticé, yo me congregaba así, pero vivías como mundano. Y al final de cuentas vas a tener la misma recompensa que ellos. Bueno, lo que quiero que notemos aquí, hermanos, es que los cristianos no necesitamos tener imágenes para ser idólatras. Usted puede decir: oiga, pero yo ya no creo en la Virgen y yo ya no eso. No importa. Tu cuerpo sigue teniendo tendencias, inclinaciones malignas, y una de esas es la idolatría. Tú eres idólatra por naturaleza y tienes que pelear contra eso. Ahora búsquenme Colosenses capítulo 2, versículo 5. Ahí donde está en Gálatas, sigue Efesios, Filipenses y Colosenses. Capítulo 2, versículo 5. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. Fíjense bien lo que le dice Pablo a la iglesia que está en Colosas. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Ojo con eso, hermanos. Hay algo terrenal en ustedes. Sigue habiendo impulsos malignos para hacer lo que le desagrada a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: haz morir eso. Pedro les dice: luchen contra eso. Mande. Colosenses 2, 5. No, o a ver, o si no, brínquense al 3, 5, ¿será? El 5, sí, es el 3, 5. Ok, es 3, 5, lo apunté aquí mal. Ok, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense lo que hay en nosotros, otra vez: fornicación. Y no sé qué tanto se hayan dado cuenta a lo largo de la vida que tienen cristiana, de mismos pastores que cayeron en adulterio y en fornicación. ¿Se han sabido de eso? Y que cayeron y los quitaron de sus cargos. Hermanos que cayeron, que el que era hermano engañó a otra. Pues ¿qué le pasó al rey David, hermanos? ¿Por qué? Porque eso está en nosotros y debemos tener cuidado. Quítense de ustedes lo terrenal, hagan morir eso: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice, hermanos? Y avaricia, que es idolatría, hermanos. En nosotros hay avaricia por naturaleza, y la avaricia es idolatría. Una persona que dice: no, yo no voy con la Virgen, no llora, pero esa vara sigue exactamente igual. Hagan de cuenta que no vino a Cristo. Dejaste ya las imágenes, dejaste un tipo de idolatría, pero ahora tienes otro ídolo, que es el dinero. Ahora, el dinero, hermanos, no se convierte en un ídolo por lo que dicen los católicos. Ya ven que ellos dicen: ustedes también tienen imágenes y son ídolos los billetes. No, hermanos, esas son tonterías, son argumentos muy pobres. Usted puede tener billetes, puede tener imágenes de su abuelita, un cuadro de la Última Cena. Ninguna de esas cosas son ídolos, ya lo hemos visto. El dinero se convierte en un ídolo, hermanos, cuando amamos más al dinero que a Dios. Ahora, yo sé que tú puedes estar pensando: yo no tengo avaricia. Yo, no.
Puedes pensar en alguna persona al que tú consideras avaro y decir, esa persona sí. Por ejemplo, ¿quién más? La gente de Monterrey, dicen que pues eso sí, ¿verdad? Los árabes. ¿Quién más? Don Cangrejo, ¿verdad? O para los que estamos ya más grandes, Rico Macpato, ¿se acuerdan cómo correteaban las monedas? Y decimos, eso es avaricia. Yo no soy así. Yo no soy avaro. Los chinos dicen que... Pero esta carta, hermanos, no fue escrita a un grupo de avaros para reprenderlos. ¿Verdad que no? Esta carta fue escrita para una comunidad, para una congregación de cristianos. Incluso al final de la carta se les dice a ellos que pasen esa carta a los de la Odisea, y los de la Odisea lean, que se intercambiaran las cartas. De manera que esta palabra también les iba a llegar a los de la Odisea. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que justamente ellos, los colosenses y los de la Odisea, eran avaros. No, porque él sabe que la avaricia está en todos nosotros. Y Pablo dice, hagan morir eso. Una vez, no sé si se acuerdan, en una escuela dominical se estaba hablando acerca del dar. Y se hizo ahí una especie de debate. Porque yo les decía en aquel tiempo, hace como unos 10 años yo creo, que los hermanos no daban porque eran avaros, porque eso es lo que dice la Biblia, hermano, no porque sea una percepción que yo tenga o una idea, no, la Biblia dice que uno tiene avaricia y por eso uno no da. Y otro hermano decía que no, que las personas no daban porque no tenían fe, porque no creían las bendiciones que Dios les iba a dar si ellos daban para la obra. Y yo decía, no, la gente sabe, ustedes saben, hermanos, y lo han experimentado, estoy seguro, de que cuando ustedes dan, Dios los bendice. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no dan? Si no es por falta de fe, es porque hay avaricia en nuestros corazones. Yo me acuerdo, hermanos, cuando recogían la limosna en la iglesia católica, y pues todos venimos de allá, se empezaba a escuchar cuando pasaban la charola, venía desde allá y pasaba una banca y otra y se oía. ¿Por qué se oía ese sonido? Porque todos estaban echando monedas, hermanos. Y yo me acuerdo que uno empezaba a buscar pesitos, moneditas, por eso le llaman uno limosna, ¿va? Ahí viene la limosna, a ver, traigo 2 de 50 centavos, traigo 4 pesos, y pasaban por donde estabas tú, y ya uno ponía la sonrisa con el que venía con el, para que el padre se compre algo. Y todos ponían moneditas, y si veía uno ahí, hermanos, había hasta centavos, de 20, de 50 centavos. Hasta rondanas, dicen las cosas, le echaban ahí. Sí, había, sí. Pudiera ser que alguno diga, oye, pero yo me acuerdo que a veces traía billetes ahí en la cajita. Sí, pero es que también a la iglesia católica va gente muy rica, hermanos. Y esas personas ricas que van a la iglesia católica, para ellos, los 4 pesos que echabas tú, para ellos eran 100 o 200. Porque ellos tenían mucho. Bueno, pues eso mismo lo trae uno para acá. ¿Por qué? Porque aunque en el hombre interior somos nuevas criaturas, hermanos, externamente seguimos en los mismos cuerpos de carne con tendencias pecaminosas, y una de esas tendencias es la idolatría. Y Pablo dice que la avaricia es precisamente idolatría. Una de las razones principales, hermanos, y con el paso del tiempo ustedes lo han de haber escuchado, por las cuales personas no vienen a la iglesia, es porque dicen, no, es que ahí tengo que dar dinero. Me van a pedir dinero. Y uno constantemente, cuando invita a la gente, cuando uno les predica, dice uno, ve, no des nada y nadie te va a pedir nada. Pero la gente tiene ese freno. Y dice, mande.
te van a exigir el dinero y no vienen. Y muchos otros que vienen, hermanos, sin dinero, porque es curioso, pero la gente con dinero no viene porque dice, me van a pedir dinero, y la gente sin dinero sí viene, porque la gente sin dinero sabe que, pues, ¿qué me van a quitar? Voy a ir, ando bien amolado. Esos hermanos empiezan a dar dentro de sus posibilidades, son bendecidos, empiezan a prosperar, y ¿saben qué pasa? Se alejan. Búsquenme Deuteronomio capítulo 8, hermanos, versículo 11. Se alejan y dicen, no, yo ya no voy a dar, porque ya ahora gano mucho y pues no, mejor me lo guardo todo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Es el quinto libro, hermanos, del Viejo Testamento. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense bien lo que dice el Señor antes de meterlos a la tierra prometida, donde sabían que iban a ser bendecidos de gran manera. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ojo con el 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor sabe, hermanos, y el Señor no miente, que las personas que prosperan tienden a olvidarse de Dios y tienden a alejarse y tienden a enorgullecerse, y decir, esto lo tengo por mí. Yo me lo gané, yo lo trabajé y por eso nadie me lo va a quitar. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque los ricos se vayan a ir al infierno por ser ricos, sino porque cuando alguien prospera y tiene la tendencia natural, pecaminosa, a enorgullecerse y apartarse de Dios y olvidarse de Dios. Ahora búsquenme Lucas, hermanos, 21:1. Ahora sí vamos a leer un poquito más. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 21, y vamos a leer del verso 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Está hablando de Jesús. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo sé, hermanos, que pasajes como estos han sido muy utilizados para manipular y para quitarle la lana a las ovejas.
y leen estos pasajes y dicen, la viuda dio todo, entonces el Señor quiere que esta hora usted dé todo y se despoje de todo, y los engañan, hermanos. Esto hace que predicadores, hermanos, como yo, que no estamos buscando de ninguna manera, y Dios lo sabe, el dinero de las personas, y que no estamos predicando por dinero, evitamos estos pasajes. Y ustedes pueden dar testimonio de eso, hermanos. En 5 años que tenemos estudiando la Biblia, este pasaje no lo habíamos leído. ¿Por qué? No es coincidencia. Uno los evita y uno les da vueltas porque dice uno, no, estos pasajes los han usado, estos pasajes no vayan a pensar los hermanos otra cosa, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ese pasaje está dentro de la palabra de Dios. Y dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera, hermanos, que lo que vemos aquí en este pasaje es que Jesús nos está mostrando nuestra verdadera condición. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Después de haber recibido todo de Dios, hermanos, porque todo lo que tenemos Dios nos lo dio, nosotros le damos a Dios, ¿qué cosa? Las sobras. Las sobras. Ahora, para que alguien no piense que estoy pensando en el dinero, esto se aplica en muchas cosas, en muchas áreas, incluyendo, hermanos, en el tiempo. ¿Quién es el que nos da la vida y nos hace que el día de hoy estemos vivos? Dios. ¿Quién nos está dando todo el tiempo, hermanos? Si vivimos 1 año, ¿quién nos dio ese año? Dios. Pero los cristianos, en su gran mayoría, no oran, no leen la palabra, no escuchan prédicas, no predican el evangelio, no están sirviendo en algún área a sus hermanos, y la razón que dan, ¿cuál es? No tengo tiempo. Dios me ha dado todo el tiempo, pero yo no tengo ni tantito para dedicárselo a Él. Y en ese sentido, hermanos, estamos peor que los escribas y los fariseos, porque ellos estaban dando lo que les sobraba. A nosotros somos tan cínicos que decimos que ni siquiera nos sobra. ¿Por qué usted no lee la palabra? Es que no tengo tiempo. No te sobra tiempo para Dios. Y si te llega a sobrar tiempo, se lo dedicas a Dios. Incluido, hermano, estoy hablando de venir a la reunión. El Señor nos da 1 semana de vida, 24/7, y le vamos a dedicar 1 hora. No venimos. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo, no nos sobró. ¿Sí entienden eso, hermanos? No nos sobró de lo que Dios nos dio para darle un poco. No tuvimos ni para darle las sobras. Ahora, yo sé que alguien puede pensar, tanto aquí como en internet, está diciendo eso seguro porque quiere que demos más dinero. Ya se corrompió, porque la carne es carne, hermanos, y a la carne le empiezan a decir, no, es que tienes avaricia y no, seguro quiere dinero. Ahí se habla de puro dinero. Nos están exigiendo el dinero. ¿Les estoy exigiendo algo, hermanos? No, nada, en lo más mínimo. Yo les pregunto, hermanos, ¿creen ustedes sinceramente que cuando Lucas escribió su evangelio,
y escribió esta parte del Evangelio inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tanto Lucas como el Espíritu Santo estaban pensando en el dinero. Pues claro que no, hermanos. Pregunto, el que vio ahí la escena y dijo lo de la viuda y se los dijo a sus discípulos, ¿quién fue? Jesús. ¿Creen que cuando Jesús lo dijo, hermanos, y vio a los ricos que echaban y luego vio a la viuda y todo, les dijo a los discípulos pensando en el dinero, en que debían dar más dinero? ¿La enseñanza es echen la lana? No, hermanos. Si Jesús hubiera estado pensando en el dinero, Jesús hubiera felicitado a los escribas y fariseos que estaban dando, me imagino, buenas cantidades de dinero, y hubiera menospreciado o criticado a la viuda que fue y echó 2 moneditas. Pero no fue así. Jesús no está viendo cantidades, hermanos. Dios no ve cantidades. Cuando usted viene y pone algo en la ofrenda, Dios nunca está viendo cantidades. Dios está viendo la actitud de su corazón. Fíjense bien, ¿cuánto echó la viuda? 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Pues fácil. 2 blancas es el 1% de un denario. Y ustedes dicen, pues me dejaste igual. ¿Cuánto es un denario? Un denario, hermanos, en la Biblia era el salario de un día. De manera que la viuda va y echa el 1% del salario normal que ganaba una persona en un día. Vamos a convertirlo aquí en pesos en México. El salario mínimo ahorita anda alrededor de, pónganle 250 pesos para no quebrarnos la cabeza. El 1% de 250, ¿alguien sabe cuánto es? Son 2 pesos con 50 centavos. Ojo, la viuda está yendo a la canastita ahí de las ofrendas a poner 2 pesos con 50 centavos. Si el que hubiera visto a una viuda echando 2 pesitos con 50 centavos hubiera sido Cash Luna, ¿creen que hubiera elogiado a la viuda? No. ¿Quién que hubiera dicho, esta viuda dio más que todo? No, el hecho, esa viuda, sáquenmela de aquí, viene y trae 2 pesos. En la iglesia de Cash Luna cobran el diezmo con terminal, hermanos. Les cobran a la tarjeta de crédito. Ahora, Jesús dice que ella dio más que todos, no comparándola, a ver, tú contra este, tú contra el otro, no, los juntó a todos. Me da cuenta que unos dieron 100, 200, 500, 1000, y ella va y pone 2 pesos con 50 centavos, y Jesús le dice a sus discípulos, ¿ven esa viuda? Ella puso más que todos juntos. Y los demás, hermanos, el que echó los 1000 o los 2000 o los 500, a lo mejor se indignaron y dijeron, pues este está loco. A lo mejor no me vio cuando pasé yo, no vio el rollo de billetes que eché. Y Jesús explica que ella dio más que todos porque mientras todos dieron lo que les sobraba, ella lo dio todo, hermanos. Y lo dio, como dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, con alegría de corazón. Fíjese, dice la Biblia, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no por fuerza, ni por necesidad, ¿verdad? Por fuerza. No, es que ahí nos piden el 10. No des porque te lo están pidiendo. ¿Por fuerza? No. Ni por necesidad. No, es que nos están diciendo que hay que dar y yo no tengo, pero tengo que dar. No. Ni por fuerza ni por necesidad se debe dar nada. ¿Por qué? Dice Pablo, porque Dios ama al dador, ¿qué cosa?
alegre, hermano, la actitud. La viuda no fue y dijo: ay, tengo 2 pesitos, me voy a quedar sin comer, pero te los voy a dar, Señor, porque si no, ¿qué te doy? Y tú dices en tu ley que te tengo que dar, y yo no te quisiera dar porque yo nomás tengo los 2 pesitos. No, dijo: Señor, yo no tengo estos 2 pesitos, mira, te los doy a ti, Señor. Por eso, hermanos, cuando alguien me pregunta si el diezmo sigue vigente o no, porque es una pregunta que circula mucho en internet, y ustedes deben saber que hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Yo lo único que les digo, en primer lugar, el diezmo no salva a nadie. Hay gente que da diezmo y se va al infierno, y si no lo das, tampoco te vas a ir al infierno porque no lo diste. Ahora, en segundo lugar, la pregunta es: ¿por qué quieres saber? Si alguien se acerca, hermanos, y dice: oye, yo quiero saber el diezmo, ¿es o no? La pregunta, hermanos, nunca viene de una persona que quiere saber para cumplir con el mandamiento de Dios, para dar lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento que había que darle a Dios, para ver si da incluso más o qué. No, la pregunta siempre viene con la intención ¿de qué? De no dar. Esa es la intención, hermanos. Cuando alguien dice: ¿está vigente o no? Y está preocupado por eso, es porque no quiere dar. Ahora, ustedes saben, y yo se los he dicho muchas veces, y se los acabo de decir ahorita, si alguien no quiere dar, ¿qué tiene que hacer, hermanos? No dar. Gloria a Dios, hermanos. Si alguien no quiere dar, no dé nada. No pasa nada, no se le va a señalar, no se van a poner sobres con dinero, con nombres para ver si usted está dando, no se le va a preguntar: póngale aquí por quién quiere orar, y eso a veces es pura mentira, nomás para saber quién dio y quién no dio. Si no quiere dar, no dé y no pasa nada. Ahora, fíjense bien, algo más que quiero que notemos de la escena de Lucas 21, hermanos, es que Dios había mandado en su ley, lo dicen varios pasajes, que ellos deberían tener cuidado de los pobres, que debían de tener cuidado de los extranjeros, que debían de tener cuidado de los huérfanos, y que tenían que tener cuidado ¿de quién? De las viudas, hermanos. Pero resulta que aquí en Lucas 21 tenemos una escena de muchos judíos muy adinerados, echando mucho dinero, aunque Dios sabía que eran solamente las sobras, porque a Él no le importan las cantidades, sino la actitud del corazón. Y al mismo tiempo, entre esos judíos, vemos una viuda que vivía entre esos ricos, y todo lo que tenía esa viuda eran ¿cuánto? 2 pesos con 50 centavos. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza para esos judíos que decían cumplir la ley! Ahora, no es que esa viuda ese día olvidó su bolso, olvidó su monedero y nomás traía ahí una faldita donde traía sus 2 pesos. No, era todo lo que ella tenía. Y fue y lo dio. Ahora, ¿ustedes creen que Dios dejó que esa viuda se muriera de hambre? No, hermanos, la Biblia no dice, pero Dios seguramente la bendijo de una manera extraordinaria, porque Jesús estaba viendo lo que hizo. Y Jesús no iba a dejar a la viuda morir de hambre, porque Jesús tiene cuidado, Dios, del extranjero, del pobre, del huérfano y de la viuda, que son las personas más vulnerables. La cuestión aquí, hermanos, es cómo era posible que hubiera una viuda tan pobre en medio de un pueblo tan bendecido por Dios, que todavía se jactaban de decir que cumplían la ley de Dios, y parte de la ley de Dios era ayudar a las viudas. Ninguno de esos ricos se acercó a darle algo a la viuda. No les interesaba la viuda. Ahora, tristemente, hermanos, lo mismo pasa, se lo voy a decir en secreto para que no nos escuchen muy lejos, porque es vergonzoso.
Lo mismo pasa en muchas congregaciones cristianas. Hay viudas, hermanos, ahí, en medio de ellos, con una gran necesidad. Y parte de los hermanos que están ahí, que se supone que son hermanos en Cristo, de esa viuda, tienen lo suficiente, están siendo bendecidos por Dios, pero a la viuda no le dan nada. En las congregaciones, los pastores, no, dicen, pues esa viuda ahí viene, pero pues si no da, pues tampoco le vamos a dar. En las congregaciones, hermanos, hay muchas viudas abandonadas muy pobres. Muy pobres. Y por si alguien dice, oye, pero eso era bajo la ley y ya estamos en el Nuevo Testamento, dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De manera que eso todavía sigue, hermanos. Ahora, no solo hay viudas desatendidas cristianas en las congregaciones y todos los hermanos no las pelan, sino que hay viudas, ojo con esto, que tienen hijos y tienen nietos que se dicen cristianos y no les dan ni un peso tampoco. Búsquenme la primera carta de Timoteo, hermanos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 3. Primera de Timoteo 5, 3. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos, y lo leemos juntos. Pablo está dando instrucciones al joven pastor Timoteo y le dice en el versículo 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Y uno dice, caray, ¿habría hermanas que se metían fingiendo que eran viudas? No. Lo que pasa es que la iglesia mantenía a las viudas, pero había unos estándares para saber a cuáles viudas sí y a cuáles no, y no era acepción de personas, hermanos. Simplemente que se consideraba ayudar, salud, a las viudas que no tuvieron hijos. Entonces, si las viudas perdieron su esposo y no tuvieron hijos, ¿a quién tienen? A nadie. Entonces a esas sí hay que ayudar. Pero si hay una viuda que tiene 5, 6 o 7 hijos, ¿la iglesia la tiene que mantener? No, dice Pablo, nomás vamos a honrar a las viudas que en verdad lo son. Ahí la palabra honrar, hermanos, es la misma palabra que se usa para honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de sostenerlas económicamente. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, dice Pablo, su familia tiene que ayudarle. ¿Cómo van a tener sus hijos si no le quieren ayudar? Dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y está hablando de los hijos y nietos que no querían ni darle a la mamá, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que, ¿qué dice, hermanos? Que un incrédulo. Dice, no, tú no has creído. Tienes a tu mamá está viuda, te tiene a ti, tú no le ayudas para nada, no le das nada. No, eres peor que un incrédulo, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es la razón de que haya congregaciones donde hay viudas que no tienen hijos, perdieron a su esposo, están solas y nadie les ayuda? ¿Cuál es la razón de que hay viudas que tuvieron hijos y que sus mismos hijos, aún llamándose cristianos, no le quieren dar ni un peso a la mamá? ¿Cuál es la razón, hermanos? La avaricia. ¿Dónde está la avaricia? En todos nosotros.
En todos nosotros hay avaricia. Y dice el apóstol Pablo que debemos hacer morir eso, porque la avaricia es idolatría. Búsquenme Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 19, y ahí vamos a terminar. Mateo 6, 19. Ojo, porque nada más estamos abarcando un tipo de idolatría. Hay muchos. Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Aquí vamos a acabar ya. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón también. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará lleno de luz. Pero si su ojo es maligno, y está hablando de alguien lleno de avaricia, hermanos, que está con los ojos puestos en las cosas de la tierra y en hacer riquezas y acumular, todo tu cuerpo, dice, estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servirle a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso, hermanos, es difícil tocar estos temas, porque hay muchos pastores que están tocando estos temas, pero a modo de beneficio personal, a modo de manipulación, a modo de exigirle a la gente, a modo de presionarlos. Y por otro lado hay quienes no tocamos estos temas, pero son necesarios, hermanos, para que nosotros entendamos la maldad natural que está en nosotros. Y para que nosotros entendamos que si bien ya no estamos allá con la Guadalupana y con San Judas, podemos seguir siendo igual de idólatras, pero ahora nuestro ídolo es el dinero. Pónganse de pie, hermanos.